Hola, viajeros. ¿Cómo están? Espero que bien. La paz galáctica casi murió por culpa de una invitada que llegó tarde. No por un ejército. No por una flota. Por una mujer humana cargando una náusea de salto por pliegue y una sonrisa fuera de lugar. Aquella mañana, media galaxia decidió que la Tierra aún era demasiado joven, demasiado inestable, demasiado peligrosa para sentarse a la mesa. Horas después, esas mismas voces estaban encerradas en un refugio, escuchando disparos del otro lado de las superficies reforzadas, y esperando que precisamente la humana resolviera lo que civilizaciones enteras no supieron impedir. El problema nunca fue si la humanidad era pacífica. El problema era otro. Era descubrir qué ocurre cuando alguien impredecible entra en un sistema que ya se estaba pudriendo por dentro. Suul-Tren ajustó el collar ceremonial por 17ª vez. Percibió en el reflejo pulido del muro que su piel lavanda ya no lograba ocultar el verde amarillento del nerviosismo. La sala privada de preparación estaba en silencio, pero no de verdad. Siempre había un zumbido en Nexus Prime. Un rumor eléctrico proveniente de los campos de contención, de la circulación atmosférica multiespecie, de los ascensores gravitacionales subiendo y bajando por la aguja diplomática como sangre dentro de un organismo cansado. La 427ª cumbre de la paz galáctica debía ser su cúspide. 3 siglos de carrera. 3 siglos limando egos imperiales, disolviendo disputas fronterizas, sobreviviendo a banquetes tóxicos, tratados falsificados, alianzas rotas en voz baja. Y ahora, por fin, era el anfitrión de un encuentro que podía consolidar su nombre en los registros centrales del Consejo Unificado. O destruirlo. Embajador, los delegados han empezado a llegar. Plex flotaba en la entrada, sostenida por los discretos módulos antigravedad acoplados al dorso. Su voz era estable, y eso irritaba a Suul en una mañana así. Los guanianos piden refuerzo de metano en los procesadores atmosféricos. El representante Bulari insiste en entrar con 17 criaturas de apoyo emocional. Suul cerró los ojos un segundo. El aire tenía un sabor metálico. Demasiado seco. Demasiado reciclado. Apruébelo todo. Respiró por las aberturas espiraculares y soltó un silbido bajo. ¿Y el consejo? ¿Alguna actualización? Los implantes oculares de Plex destellaron en azul. Una modificación en la lista de asistentes. Suul se giró despacio. Porque, a veces, la tragedia no entra corriendo. A veces, llega bien vestida. ¿Qué modificación? Se añadió un representante de Sol 3. El ambiente pareció enfriarse. No de verdad. Los controles térmicos seguían perfectos. Pero la sensación recorrió su piel como una descarga. ¿Sol 3? ¿Tierra? La miró fijamente. ¿Se autorizó a un humano a entrar en la cumbre de la paz? Sí. La humanidad será considerada para admisión provisional. Suul soltó una risa corta, vacía. Apenas dominan el desplazamiento interestelar confiable. Tropezaban con combustión fósil hace nada. ¿Por el vacío? El Consejo citó avance acelerado y una capacidad inusual para resolver problemas. Capacidad inusual para la violencia improvisada, querrás decir. Y una ausencia casi religiosa de instinto de autopreservación. Pero ya sabía que la noticia se estaba propagando. El comunicador en su brazo vibró. Luego vibró otra vez. Luego no se detuvo. El colectivo sapiriano se negaba a compartir atmósfera con primates inestables. El imperio galaciano exigía protocolos extra. Casas menores, sindicatos regionales, bloques neutrales, confederaciones mercantiles, todos reaccionando como si alguien hubiera llevado un núcleo inestable al centro mismo de la estación. Suul leyó 3 mensajes. 4. 7. Se detuvo. ¿Cuántas delegaciones cancelaron? Plex consultó el flujo de datos. 47, hasta ahora. Él se dejó caer en la silla suspendida.
La vista panorámica mostraba a Nexus Prime alzándose sobre el vacío como una promesa antigua, una aguja de plata, luces azules corriendo por las nervaduras externas, anillos de acoplamiento girando despacio bajo el resplandor distante de una nebulosa. Milenios de neutralidad. Milenios de tratados. Milenios de civilización. Y bastó la palabra humano para que todo temblara. ¿Cuándo llega? Plex dudó. A Su'ul no le gustó esa duda. Plex. Esa es la otra cuestión, embajador. Ya llegó. La sala de recepción estaba llena, pero no parecía viva. Parecía acorralada. Pequeños grupos se reunían alrededor de columnas translúcidas, bajo la iluminación tenue del techo. Había un olor acre de azufre procedente de los draconianos, el perfume húmedo y dulzón de los felianos, el leve chasquido eléctrico de los cuerpos cristalinos en baja frecuencia basal. Especies que habían terminado guerras lunares enteras susurraban como niños solo para evitar mirar directamente a la entrada principal. Su'ul subió al podio y forzó la piel a asumir un azul profesional. Distinguidos representantes de la comunidad galáctica. Su voz salió amplificada, limpia, entrenada para calmar. Nos reunimos hoy para un nuevo ciclo de diálogo, cooperación y... Las puertas se abrieron. Eso bastó. Silencio. Hasta los respiradores auxiliares parecieron contener el sonido. La humana no era nada de lo que Su'ul había imaginado. Nada de armadura. Ninguna postura militar. Ninguna exhibición de fuerza. Solo una mujer de estatura común, cabello oscuro recogido hacia atrás y un traje azul discreto, funcional, casi austero. El tipo de ropa que decía, vine a trabajar, no a impresionar. Se detuvo en el umbral, absorbió la incomodidad general, y habló. Perdón por el retraso. El salto por pliegue y el sistema digestivo humano aún no han firmado un tratado de paz. Pausa. Los rostros siguieron petrificados. Público difícil. Entendido. Su'ul fue el primero en salir del trance. Delegados, les presento a la embajadora Meera Jackson, de la Tierra, presente por invitación formal del Consejo Galáctico Unificado. Ella avanzó con una tranquilidad irritante. Pasó junto a un arturiano que abrió 8 apéndices en saludo ritual y respondió con una inclinación respetuosa del cuerpo. Vio a 2 diplomáticos apartarse físicamente de su camino, como si la proximidad pudiera ser contagiosa. No reaccionó. Lo registró. Eso Su'ul lo percibió. Ella lo registraba todo. Embajadora Jackson. Bienvenida a Nexus Prime. Gracias, embajador Su'ul Tren. Es un honor estar aquí. Aunque, miró a su alrededor. No parece que todos estén celebrándolo. Muchas especies no conocen adecuadamente a los humanos. Meera alzó una ceja. ¿Quiere decir que temen que empecemos una guerra por un malentendido o que hagamos explotar la estación pulsando el botón equivocado? Leí los dosieres. La reputación que ustedes tienen sobre nosotros es creativa. La piel de Su'ul casi perdió el tono. No hay necesidad de... Sabemos cómo se nos ve. Cortó con ligereza, no con rudeza. Era peor. Más preciso. En parte vine por eso. No para pedir perdón por existir. Para mostrar que humanidad y convivencia no son ideas mutuamente excluyentes. La mayor parte del tiempo. La mayor parte del tiempo. Su'ul no supo si eso lo tranquilizaba o lo condenaba. Un desplazamiento de masa llamó la atención cerca de los sintetizadores de bebidas. El embajador draconiano Krelbor avanzaba, con las escamas reflejando el brillo ámbar del techo. Así que esta es la voz de la tierra. Rodeó a Meera lentamente. La especie que todavía sangra por líneas imaginarias en el suelo y llama a eso soberanía. Meera sonrió. No la sonrisa de alguien débil. La sonrisa de alguien que decidió no desenfundar el arma porque aún no hace falta. Krelbor, ¿verdad? Si no me falla la memoria, su pueblo pasó 3 milenios guerreando por la forma de las crestas craneales antes de llegar al espacio profundo.
Varias cabezas se giraron. Las fosas nasales del draconiano echaron humo. ¿Te atreves a leer? Sí. Y bastante. Su voz siguió calmada. También leí que los apirianos se retiraron porque creen que cargamos 47 patógenos letales, lo cual no es cierto. Y que los galacianos exigieron refuerzo de seguridad porque todavía circula el mito absurdo de que los humanos comen crías alienígenas en el desayuno. Alguien, al fondo, soltó un sonido atragantado que tal vez era shock. Tal vez vergüenza. No estoy aquí para inclinarme ante material desactualizado y ficción mala. Estoy aquí porque la Tierra tiene algo que ofrecer. Si eso incomoda, bueno. La innovación suele incomodar antes de ser aceptada. Suul se quedó observando. Esperaba rudeza o ingenuidad. Encontró otra cosa. Competencia con cicatrices. Tal vez eso fuera más peligroso. Procedamos con la apertura oficial, dijo antes de que la atmósfera se quebrara del todo. Como dicta la tradición, la representante de la nueva especie candidata podrá presentar su discurso inicial. Krelbor soltó un bufido bajo. Eso, al menos, será entretenido. La cámara principal estaba construida en círculos concéntricos, como si la propia arquitectura insistiera en la idea del orden. Delegaciones antiguas en las capas externas. Especies admitidas más recientemente en niveles más internos. En el centro absoluto, expuesto a todos los ángulos, estaba el púlpito del candidato. El lugar de la Tierra. Sin escudo visual. Sin comodidad. Sin margen. Meera caminó hasta allí sin llevar tableta, notas ni traductor auxiliar. Solo las manos detrás de la espalda, la postura recta y una mirada que no intentaba parecer fuerte. Solo estaba atenta. Suul anunció formalidades. Casi nadie escuchó. Entonces Meera empezó. Representantes de la comunidad galáctica, no voy a desperdiciar su tiempo fingiendo que los humanos somos una especie ejemplar, serena e iluminada. No lo somos. Nuestra historia está llena de conflicto, miedo, decisiones idiotas y violencia que no siempre tuvo justificación. El murmullo llegó de inmediato. Los nuevos miembros solían vender perfección. Ella ofrecía falla. Y la sala, aunque a disgusto, escuchó. Pero esa no es la historia completa. Respiró, como quien ordena recuerdos, no argumentos. Nos adaptamos bajo presión. Cambiamos demasiado deprisa, nos equivocamos demasiado deprisa, aprendemos a veces demasiado tarde, pero aprendemos. En un intervalo ridículamente corto, pasamos de dividir el átomo a la computación cuántica, de la crisis energética global a la fusión estable, de colapsos ecológicos a tecnologías de captura atmosférica con aplicación en terraformación. Todo eso tropezando. Todo eso peleando entre nosotros. Todo eso imperfecto. El representante del colectivo Colmena emitió un zumbido seco. El caos no es una virtud. Una especie sin unidad es inestable por definición. Meera asintió. Pregunta justa. Pero tal vez estén confundiendo uniformidad con armonía. La armonía real no nace cuando todos piensan igual. Nace cuando las diferencias sobreviven sin destruirse entre sí. Krelbor no perdió tiempo. ¿Y el historial expansionista humano? ¿Las guerras internas? ¿La agresividad territorial? ¿Qué garantía tenemos de que no llevarán eso a las estrellas? Meera lo miró. Y respondió con una sola palabra. Ninguna. La sala estalló en voces. Suul llegó a tensar las manos sobre el soporte del moderador. Aquello era suicidio diplomático. Pero Meera levantó ligeramente la palma y continuó cuando el ruido bajó. Ninguna especie puede garantizar pureza eterna. Ninguna. Lo que sí puedo garantizar es otra cosa, sabemos que podemos equivocarnos. Y precisamente por saberlo, construimos mecanismos para revisar, corregir, cuestionar, reconstruir. La humanidad no pide confianza ciega. Pide la oportunidad de ser juzgada por lo que haga de aquí en adelante.
Eso golpeó a la sala de una manera extraña. No como un golpe. Como óxido siendo raspado. El gran árbitro Solen, cuya forma cristalina rara vez se pronunciaba fuera del protocolo, brilló desde el centro de la bancada superior. Embajadora Jackson. El Consejo observa a su especie desde hace suficiente tiempo como para reconocer creatividad y riesgo en la misma medida. Sin embargo, su planeta todavía enfrenta crisis generadas por los propios humanos. ¿Por qué debería la galaxia creer que pueden contribuir a escala mayor que aquella que apenas controlan en su hogar? Su'ul tensó el cuerpo entero. Esa pregunta no era solo difícil. Era una cuchilla. Meera no respondió enseguida. Giró medio paso. Miró la cámara. El aire parecía más denso. Porque quien vive rodeado de problemas aprende a verlos sin romanticismo. Su voz bajó un poco. La sala se inclinó con ella. La Tierra innovó por necesidad, no por elegancia. La crisis climática nos obligó a capturar carbono a gran escala. La escasez hídrica nos empujó a la filtración molecular extrema. La presión demográfica nos forzó a reinventar la producción agrícola. No somos especialistas porque seamos brillantes todo el tiempo. Somos especialistas porque, varias veces, no tuvimos elección. La luz dentro de Solen se refractó en tonos más intensos. Interés. Meera añadió una frase más, y ahí Su'ul sintió el cambio real de la sala. Las perspectivas nuevas ven soluciones que los sistemas antiguos ya desaprendieron a notar. Ahora nadie susurraba. El Fosiano Grill alzó un tentáculo. Aún queda la cuestión central. La humanidad ha demostrado agresión reiterada contra su propia especie. ¿Por qué asumir que ese patrón no alcanzará a otras civilizaciones? Porque el contexto moldea el comportamiento. Ella se volvió hacia él. Durante casi toda nuestra historia, luchamos dentro de un aislamiento absoluto. Solo había humanos para enfrentar, humanos a quienes culpar, humanos a quienes temer. Descubrir que no estamos solos reconfiguró nuestra identidad más de lo que imaginan. Por primera vez, comenzamos a vernos no solo como naciones separadas, sino como una sola especie observada por otras. Eso no nos convierte en santos. Pero cambia la pregunta. La pregunta deja de ser ¿cómo compiten los humanos entre sí? Y pasa a ser ¿qué clase de pueblo decidiremos ser frente al universo? Hubo una pausa. Lo bastante larga como para parecer que algo, invisible, había atravesado la sala. Entonces Dross, de la hegemonía toriana, un ser de 4 brazos, hombros vastos, pasado militar casi mítico, se puso de pie. Mi especie también fue considerada incompatible con la paz. Su voz era grave, pero sin amenaza. También fuimos vistos como fuerza bruta disfrazada de civilización. Y, aún así, cambiamos. No por ser domesticados. Por elegir otra manera de existir. La humanidad merece la oportunidad de demostrar si hará lo mismo. Eso fue la chispa. Los debates se abrieron en todas las capas del salón. Facciones antiguas, opositores duros, pragmáticos, oportunistas, idealistas cansados, todos hablaron al mismo tiempo. Y, en el centro de aquel remolino, Meera permaneció de pie. No triunfante. Solo preparada. Fue entonces cuando sonaron las alarmas. El sonido cortó la cámara como metal desgarrando los nervios. Las luces rojas pulsaron en las curvas del techo. Las pantallas tácticas se encendieron en el perímetro. Las frecuencias de vibración del suelo cambiaron bajo los pies de todos, ese tipo de temblor que el cuerpo reconoce antes que la mente, impacto externo. Atención. Perímetro defensivo comprometido. Abordaje hostil inminente. Procedan a las zonas seguras designadas. El pánico no empezó con un grito. Empezó con movimiento. Delegados levantándose demasiado rápido. Guardias atropellando protocolos. Asistentes intentando calcular rutas. Un representante arturiano chocó contra la bancada opuesta al intentar girar los apéndices.
2 galaxianos exigieron cápsulas individuales. Un Quorim cayó de rodillas rezando en alguna frecuencia subvocal. Su'ul corrió al centro de mando secundario. Informe. Ahora. El jefe de seguridad, Dorné, tenía el rostro endurecido por las luces de emergencia. Un crucero draelaxiano rompió la malla externa. La red principal de defensa fue neutralizada. Cápsulas de invasión en aproximación. Exigen la entrega de la humana. Su'ul miró la pantalla. Los draelaxianos ni siquiera participan en la cumbre. ¿Qué quieren con ella? Afirman que la humanidad representa una amenaza existencial para la estabilidad galáctica. Quieren una eliminación preventiva. Alrededor, la estación gimió. Las superficies reforzadas absorbían el primer impacto de las cápsulas. Su'ul volvió la vista hacia la cámara central, y la vio. Meera no estaba huyendo. Estaba estudiando. Ya había desplegado una proyección táctica y seguía los puntos de perforación como si estuviera armando un rompecabezas irritante. Embajadora. Su'ul llegó hasta ella jadeando. Necesita evacuar de inmediato. Este ataque es por su culpa. Esa parte ya la noté. Ni siquiera alzó la mirada. Lo que no encaja es otra cosa. La Tierra no tiene historial directo con el imperio draelaxiano. Así que alguien les alimentó esa narrativa. Dorné se acercó. No importa. Tenemos 20 minutos antes de que rompan el casco interno. Meera por fin lo miró. Sus ojos habían cambiado. Ya no había humor ahí. Ni diplomacia. Solo cálculo. Necesito acceso a los sistemas de comunicación y a los controles defensivos. Dorné casi se rió. Eso viola todos los protocolos. ¿Y morir obedeciendo el protocolo mejora el informe final? Silencio. Ella ya estaba accediendo a una interfaz lateral. Sus dedos corrieron por la mesa de control a una velocidad indecente. Ventanas aparecían, se cerraban, se reabrían, se enlazaban. Rutas de energía. Compartimentos presurizados. Distribución atmosférica. Patrones de desplazamiento en los sectores FAK, frecuencias de barrido. Su'ul se aproximó. ¿Cómo está haciendo esto? Sus sistemas son excelentes. Y predecibles. Clic, desvío de señal. Fueron construidos por ingenieros que comparten la misma lógica estructural. Eso vuelve todo elegante. También lo vuelve vulnerable para alguien que piense torcido. Otro comando. Y pasé todo el viaje estudiando la arquitectura de Nexus Prime. La parte pública, y la menos pública. Dorné se ofendió. Nuestros protocolos cuánticos son de punta. Hace 30 ciclos, quizá. Ahora solo son bonitos. Un nuevo temblor. Las pantallas indicaron invasores entrando por los sectores 7, 12 y 15. Meera asintió para sí misma. Perfecto. Vinieron por la ruta esperada. Su'ul sintió frío. ¿Esperaba esto? Esperaba lógica militar estándar. Casi siempre decepciona por falta de imaginación. Tiró de un mapa y marcó posiciones. Reúnan a los delegados en el refugio B9. Todos juntos. Dorné abrió mucho los ojos. Eso contradice el protocolo de segregación diplomática en crisis. Exactamente. Por eso va a funcionar. Separados, se convierten en blancos previsibles. Juntos, se convierten en un problema logístico y político. Quiero a su seguridad replegándose de estas áreas. Esas áreas están demasiado expuestas. Sí. Y por eso mismo los draelaxianos avanzarán confiados. Su'ul miró el mapa. Luego a ella. Está improvisando. Meera le dedicó una media sonrisa que no tranquilizaba a nadie. Bienvenido a lo mejor y a lo peor de la humanidad, embajador. Ahora mueva a los delegados. Y, en contra de 300 años de hábito, él obedeció. El refugio B9 era pequeño incluso para especies acostumbradas a la incomodidad. Para 17 civilizaciones distintas, era una broma cruel.
El procesador atmosférico alternaba mezclas en ciclos forzados. El aire llegaba húmedo, luego seco, luego con un regusto a ozono y minerales. Cuerpos incompatibles compartían distancia mínima. Escamas rozaban caparazones. Plumas se erizaban. Antiguas rivalidades respiraban dentro del mismo cubo de metal. Krelbor ya estaba gritando. El imperio draconiano no se quedará apretado con artrópodos. El representante arturiano siseaba algo sobre necesidad de expansión articular. Un galasiano defendía, sin la menor vergüenza, que entregar a la humana quizás seguía siendo el camino estadísticamente más prudente. Suul alzó las manos. Basta. Nadie se detuvo. Quien los detuvo fue Dross. Bastó con que diera un paso al frente. ¿De verdad hemos caído tan bajo? Su voz llenó el refugio entero. Los terroristas exigen un sacrificio y ustedes ya discuten qué rostro entregar. Eso no resolvió el miedo, pero avergonzó lo suficiente como para silenciar. Fue entonces cuando el comunicador del refugio crepitó. La voz de Meera salió con estática. ¿Sul, todos reunidos? Sí. Aunque su estrategia está siendo debatida. Una breve risa cruzó el canal. Si no lo estuviera, me preocuparía. Escuchen con atención. En menos de 2 minutos, la gravedad artificial va a oscilar entre los sectores F y K. Eso es intencional. La iluminación de emergencia también caerá durante unos segundos. No entren en pánico. Un diplomático respondió antes de pensar. Eso es una locura. Dorné, oyendo desde otro terminal, frunció el rostro. Los draelaxianos entrenan combate en gravedad cero. Eso les da ventaja. Solo si el campo de batalla sigue sus expectativas. La transmisión cayó. Volvió. Ruido. Después nada. El temblor llegó justo después. La gravedad falló. No del todo. Peor. En pulsos. Los cuerpos se elevaron unos centímetros, chocaron, giraron, cayeron torcidos. Las luces se apagaron por completo. El refugio quedó sumido en la oscuridad, rota solo por el brillo bioluminiscente de 2 especies y por los trazos rojos de los indicadores de emergencia. Alguien gritó. Alguien rezó. Alguien vomitó. Y entonces, tan rápido como llegó, la oscuridad retrocedió. Las luces volvieron, más débiles. El comunicador se reactivó con la respiración corta de Meera. Funcionó. Los draelaxianos perdieron sincronización de movimiento. Dependen de visión infrarroja cuando cae la iluminación estándar. Saturé los sectores con contramedidas térmicas y activé protocolos falsos en sus trajes. Su propio equipo empezó a sabotearles la lectura. Dorné miró el terminal. ¿Cómo sabía eso? No lo sabía. Sabía que el diseño de sus trajes deriva de un modelo trebbeniano antiguo. Los humanos rompieron ese patrón hace años cuando intentaban no morir en estaciones experimentales mal financiadas. A veces la ingeniería de parche salva civilizaciones. La puerta del refugio se abrió. Meera entró tambaleándose, con una marca quemada en la manga y olor a humo atrapado en la tela. Parte del cabello se le había soltado. Tenía hollín en el lado izquierdo de la mandíbula. Extrañamente, eso la volvía más confiable. Porque ahora parecía exactamente lo que era. Alguien haciendo lo imposible sin fingir facilidad. Buenas noticias, dijo, recuperando el aliento. Contuvimos a la mayoría de los equipos de invasión. Malas noticias. Su comandante ocupó el centro primario de control con 3 oficiales y amenaza con sobrecargar el núcleo de fusión si no aceptamos sus términos. Suul se pasó una mano por el rostro. ¿Los términos de siempre? Entregar a la humana. Retirar la candidatura de la Tierra. Declarar a la humanidad amenaza sistémica. Y darles inmunidad por el ataque. Bastante ambicioso. Solen avanzó con su cuerpo cristalino reverberando preocupación. Esos términos no pueden aceptarse. Lo sé. Meera recorrió la sala con la mirada.
Por eso necesito voluntarios. A nadie le gustó esa palabra. Dross cruzó los brazos. ¿Voluntarios para qué? Para diplomacia. De verdad, esta vez. Señaló a varios presentes. Ellos esperan rendición o asalto frontal. Están preparados para ambas cosas. Lo que no esperan es a una delegación multiespecie avanzando bajo bandera de negociación mientras yo accedo al control ambiental por los conductos de mantenimiento. Krelbor abrió mucho los ojos. ¿Quiere que camine hasta un centro tomado por terroristas armados para servir de distracción? Quiero que vean lo que de verdad están atacando. No a una humana aislada. La propia idea de comunidad galáctica. Si eso no le sacude la cabeza, por lo menos compra tiempo. Su'ul la observó. Estaba cansada. Mucho. Pero no temblaba. Eso, comprendió, era el rasgo humano más inquietante de todos. No valentía. No agresividad. Capacidad de seguir adelante cuando el cuerpo ya quería detenerse. Yo iré, dijo Su'ul. Dross dio un paso. Yo también. Después vinieron otros. No por confianza total. No por heroísmo limpio. Fueron por vergüenza. Por cálculo. Por rabia. Por orgullo. Por no soportar que la historia registrara cobardía. A veces así comienzan las alianzas. No en la virtud. En el bochorno compartido. El comandante Bra, de las fuerzas draelaxianas, caminaba de un lado a otro por el centro de control como un depredador atrapado en un espacio demasiado pequeño. La cola golpeaba el suelo a intervalos secos. Las lecturas tácticas empeoraban con cada minuto. Mitad de la unidad incapacitada. Comunicación inestable. Sensores confusos por razones que no lograba explicar. Movimiento en el corredor de acceso, anunció uno de los oficiales. 7 formas de vida. Sin firma de armamento. Bra mostró los dientes. Pantalla. La proyección se abrió. Ahí estaban. 7 representantes de especies diferentes, caminando despacio por un corredor bañado en luz de emergencia. En el centro, Su'ul Tren. A su lado, Dross. Detrás de ellos, enemigos tradicionales, bloques rivales, criaturas que apenas soportaban compartir el mismo campo atmosférico. Bra frunció el ceño. Canal abierto. La voz de Su'ul salió estable. Comandante Bra. Nos acercamos como delegación de la cumbre para discutir los términos. Mis términos no son negociables. Entreguen a la humana. Estamos dispuestos a discutir alternativas aceptables para ambas partes. Bra soltó una carcajada seca. Patético. O debería serlo. Pero había algo mal. Una sensación áspera en la nuca. Un detalle fuera de lugar. 5 minutos. Después reinició la cuenta atrás del núcleo. Muy generoso de su parte, respondió Su'ul. Bra colocó a los oficiales a ambos lados de la entrada. Lecturas anómalas en el sistema de ventilación, dijo otro soldado. Ignóralo. Daños colaterales de la oscilación energética. La puerta se abrió. Los embajadores entraron sin armas, sin prisa, sin expresión que facilitara leerlos. Dross parecía un muro. Su'ul, un hilo tenso a punto de romperse. Krelbor, sorprendentemente, parecía casi satisfecho por algo. Eso a Bra no le gustó ni un poco. ¿Dónde está la humana? Gruñó. Bajo protección diplomática, respondió Dross. Ella es la amenaza. Su especie es un contagio. Avanza, consume, desordena, infecta el equilibrio. Curioso discurso para alguien sin contacto oficial previo con humanos, dijo Su'ul, muy calmado. Parece una convicción prestada. Los ojos de Bra se estrecharon. Fue entonces cuando notó el olor. Dulce. Ligero. Casi agradable. Absolutamente incorrecto. Uno de sus oficiales parpadeó varias veces, confuso. Comandante, niveles de oxígeno por encima del parámetro. Compuesto desconocido mezclado en el flujo.
No consigo cerrar la ventilación. Krelbor mostró los dientes, esta vez como si saboreara la escena. ¿Lo huele? Los humanos lo llaman óxido nitroso. En dosis moderadas suele ser soportable. En dosis un poco más altas, bueno. La dignidad sufre antes que el cuerpo. Bra intentó levantar el arma. El brazo tardó. Tardó demasiado. Una risa involuntaria casi se le escapó de la garganta y la reprimió con furia creciente. Entonces Meera apareció. No dramáticamente. No como heroína de holodrama. Simplemente salió de detrás del grupo, con las manos manchadas de grasa y los ojos hundidos de agotamiento. Nada letal, dijo. Tranquilos. Es solo sedación ligera con ventana táctica. Los necesitaba vivos y menos coordinados. Bra intentó enfocar la vista en ella. Los conductos eran demasiado estrechos. Para la mayoría de las especies. Se acercó. Pero no para drones de mantenimiento adaptados. Ustedes invadieron la estación usando fuerza. Yo usé el sistema. Diferencia importante. Uno de los oficiales ya estaba en el suelo, sonriéndole al techo como un idiota. Meera se agachó hasta quedar a la altura de Bra. Les alimentaron con miedo. Alguien necesitaba que estuvieran lo bastante desesperados como para hacer esto. Su voz bajó. Y lo peor es que casi funcionó. Bra rechinó los dientes, luchando contra la lentitud que se hundía en los músculos. La galaxia nunca aceptará a su especie. Los humanos son demasiado impredecibles. Meera sostuvo la mirada. Tal vez. Pero hoy esa imprevisibilidad impidió una masacre. Incluida la suya. Cuando la seguridad de la estación entró para esposarlos, la crisis ya había terminado. El problema real, no. Ese apenas estaba empezando. 12 horas después, la sesión de emergencia de la cumbre fue reconvocada. Nexus Prime cargaba cicatrices superficiales, sectores chamuscados, paneles sustituidos a toda prisa, la frecuencia basal de la estación todavía un poco irregular. Nada irreparable. Casi insultante, en comparación con lo que pudo haber sido. Lo más extraño no era el daño. Era la ausencia de deserciones. Delegaciones que habían huido ante la mera idea de compartir espacio con la humanidad regresaron para presenciar el desenlace. Algunas por oportunismo. Otras por curiosidad morbosa. Algunas, quizá, porque vieron a un sistema antiguo fracasar en público y sospecharon que el futuro acababa de cambiar de piel. Suul subió otra vez al podio. Pero ya no era el mismo diplomático de aquella mañana. Su piel ahora brillaba con un azul firme, sin rastro del verde del pánico. Representantes de la comunidad galáctica. Lo que debía ser una cumbre protocolaria se convirtió en una prueba de cohesión. Sobrevivimos a ella no porque nuestros sistemas fueran perfectos, sino porque alguien vio lo que nosotros no vimos. Hubo un movimiento discreto hacia Meera. Ella estaba recta, silenciosa, sin ningún placer por ser observada. Solen pidió la palabra. La sala obedeció. Los acontecimientos recientes aceleraron la deliberación del Consejo sobre la candidatura de la Tierra. Durante el interrogatorio, el comandante Bra confesó que el ataque fue alentado por elementos internos de la propia comunidad galáctica. Elementos que temían la entrada de la humanidad por considerarla caótica, demasiado innovadora, demasiado inclinada a perturbar estructuras consolidadas. El ruido se extendió por la cámara en oleadas. Solen continuó. Después de observar la actuación de la embajadora Jackson, concluyo que esa evaluación era correcta. Meera tensó los hombros. Suul lo vio. Por un instante muy breve, ella creyó de verdad que sería rechazada allí mismo. Entonces llegó el resto. Los humanos son, en efecto, caóticos, incómodos, inventivos, excesivamente dispuestos a desafiar procesos establecidos. Y es precisamente por eso que el Consejo aprueba la admisión provisional de la Tierra, con efecto inmediato. La sala estalló. Aplausos. Protestas. Impacto.
Cálculo político instantáneo. Viejos bloques reorganizándose en tiempo real. Solen alzó la voz prismática por encima de todos. La galaxia enfrenta problemas demasiado cambiantes para seguir dependiendo de respuestas estáticas. El ataque contra esta cumbre no apuntó solo a una nueva especie. Apuntó a la diversidad como principio. Y una comunidad que teme las perspectivas diferentes ya ha iniciado su decadencia, aunque todavía no se haya dado cuenta. Hubo silencio después de eso. Silencio de impacto. Meera recibió autorización para hablar. Dio un paso al frente. No sonrió. Y quizá por eso fue tan efectiva. La humanidad acepta esta admisión con gratitud, y sin ninguna ilusión. Recorrió la cámara con la mirada. No hemos llegado para enseñar perfección a nadie. Llegamos ofreciendo otra cosa, preguntas nuevas. Métodos extraños. Soluciones que quizá parezcan equivocadas hasta que funcionan. En la Tierra, nuestros mayores avances rara vez nacieron del consenso cómodo. Nacieron del roce. Del desacuerdo. De la incomodidad. Hizo una pausa breve. Si la paz galáctica pretende durar, tal vez necesite dejar de parecerse tanto al silencio. Tal vez necesite aprender a sonar como un coro de voces distintas intentando no destruirse mientras buscan alguna dirección común. Dross fue el primero en ponerse de pie. La hegemonía toriana reconoce formalmente a la Tierra y ofrece intercambio diplomático. Otros lo siguieron. No todos. Eso importaba. Porque la unanimidad, se dio cuenta Zuul de pronto, quizá nunca había sido señal de salud. A veces solo era señal de miedo bien administrado. Cuando la sesión se disolvió en formalidades, él se acercó a Meera. Ella observaba a un grupo de antiguos escépticos discutiendo entre sí con gestos irritados y sinceros. La entrada de la Tierra va a alterar estas cumbres para siempre, dijo Zuul. Meera soltó un suspiro pequeño, casi una risa sin alegría. Probablemente. ¿Eso es bueno? Ella inclinó la cabeza. Creo que es irreversible. A veces eso llega antes de ser bueno. Zuul dudó. Después preguntó lo que realmente lo inquietaba desde el centro de control. ¿Estaba segura de lo del gas? Meera sonrió por fin, esta vez cansada, humana, imperfecta. No. Miró sus propias manos. Tenía una hipótesis, una ventana bioquímica plausible y suficiente urgencia como para convertir eso en plan. Entonces arriesgó una estación entera por una suposición educada. Sí. Extendió la mano en el gesto humano de amistad. Ahora entiende por qué asustamos a tanta gente. Zuul observó aquella mano. Tan simple. Tan frágil, en comparación con garras, caparazones, campos de energía, placas óseas y miembros blindados esparcidos por la galaxia. Y, aún así, en las últimas horas, aquella especie recién llegada había hecho algo que imperios antiguos ya habían desaprendido. Mirar a un sistema atascado y decidir que las reglas podían desmontarse sin que el mundo se derrumbara con ellas. Él le estrechó la mano con cuidado. Alrededor, las delegaciones se reagrupaban. Los bloques políticos recalculaban alianzas. Los sensores de reparación cantaban dentro de los muros. El aire todavía llevaba olor a metal caliente y aislamiento quemado. Muy lejos, más allá de los paneles translúcidos, estrellas frías seguían donde siempre habían estado, indiferentes. La paz galáctica había sobrevivido. Pero no intacta. Nunca más intacta. Y quizá ese era el detalle que más aterrorizaba a su Ultren. No el hecho de que los humanos fueran peligrosos, sino el hecho de que, después de aquel día, nadie volvería a poder fingir que el orden antiguo bastaba. Porque una especie que transforma una crisis de rehenes, sabotaje atmosférico y pánico multiespecie en una victoria diplomática improvisada, no entra en un consejo solo para adaptarse. Entra para alterar la frecuencia del lugar. Para siempre. Y la verdad incómoda, la que siguió vibrando al fondo de la cámara mucho después del cierre oficial, era simple.
La galaxia no admitió a la humanidad porque confiara en ella. La admitió porque comprendió, demasiado tarde, que quizá la necesitaba. Si hubieras estado en aquella cámara, ¿habrías votado por la entrada de la Tierra, o habrías intentado mantener la puerta cerrada mientras aún había tiempo? Deja tu posición en el consejo en los comentarios. Si quieres seguir acompañando los próximos registros de este universo, únete a los archivos. Si esta transmisión merece seguir viva, mantén la señal activa. Porque, después de Nexus Prime, la pregunta ya no es si los humanos pertenecen a la mesa. La pregunta es cuánto tiempo la mesa seguirá siendo la misma después de que se sienten en ella.